Amigos y amigas de Agenda Económica, el amigo Luis y quien les habla, una servidora, hemos estado analizando algunos elementos del discurso pronunciado por el señor presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, el pasado domingo en la Asamblea Nacional. Y yo decía al cierre del pasado segmento de que hay aspectos importantes en este 2011 para seguir esta senda de crecimiento con estabilidad. El compromiso que tienen las autoridades monetarias de mantener realmente el control de la inflación, eso es una garantía importante, y el cumplimiento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay un aspecto por el lado fiscal muy positivo este año, y es que se proyecta un superávit primario para el gobierno central, y eso es un elemento que favorece no solamente la posición fiscal y de las cuentas de equilibrio de las finanzas públicas, sino que también tiende a reducir lo que son el endeudamiento y mejora las posiciones de sostenibilidad que hoy por hoy existe con relación a la deuda dominicana, tanto interna como externa. Pero hay un elemento que yo estaba diciendo, Luis, que debe activarse de manera por el lado de las políticas públicas importantes, lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas, que es el motor generador de empleo de la economía, y donde fácilmente se pueden ver ciclos cortos donde podamos incorporar, sobre todo con proyectos como el que se espera que se apruebe en el del mercado hipotecario, que va a incentivar la construcción de la vivienda. Es un elemento que puede ser bastante dinamizador y con un efecto multiplicador importante. Y otro elemento fundamental en este contexto de incremento de precios de los alimentos a nivel internacional y del petróleo es el aspecto agropecuario. Yo creo que agropecuaria va a recibir de las autoridades públicas del país las prioridades y los apoyos necesarios para garantizar lo que dijo el señor presidente, la seguridad alimentaria de los dominicanos y las dominicanas. Yo pienso que ahí nosotros tenemos que demostrar una vez más lo eficiente que somos, tanto en el apoyo tecnológico, en el financiamiento oportuno y adecuado, en el hecho de que podamos ir en auxilio de pequeños y medianos y productores, y donde podamos garantizar ese manejo eficiente de esos conjuntos productivos, tanto para la producción local como para la parte de exportación. Otro elemento importante es que debemos nosotros continuar el proceso de fortalecimiento institucional, de mejora de la transparencia, de facilitar todo lo que es el flujo de capitales a distintos sectores, no solamente, por ejemplo, vimos como en telecomunicaciones solamente este año se proyecta casi 600 millones de dólares de inversiones en ese sector, pero tenemos positivo el hecho de que tanto Falcon Bridge, que ahora es Extracta, una empresa con otra composición básicamente accionaria de chinos, y tanto la Barrick se incorporan en este 2011 como importantes generadores de divisas, lo que va a aportar también ingresos fiscales y va a poder apoyar todo lo que es la ejecución presupuestaria. Yo pienso que si estamos en 1 de marzo, si nosotros realizamos las tareas que tenemos por delante, los retos y desafíos, lo afrontamos, continuamos esa coordinación efectiva de la política monetaria y financiera y de la política con la política fiscal, continuamos con un sistema financiero, señores, que mantiene su estabilidad con una solvencia del 17% y unos indicadores que son, yo diría, récord a nivel de América Latina en medio de esta situación panorámica que vive el mundo. Si nosotros mantenemos esas fortalezas que tenemos y actuamos de manera proactiva en esos sectores claves como agropecuaria, pequeña y mediana empresa, continuamos el proceso en la parte de generación eléctrica, cumpliendo con las metas y los acuerdos con el fondo, y mantenemos el clima de negocios propicio para que nuestro riesgo país siga siendo un puntal de atractivo para la entrada de capitales, pues yo pienso que las perspectivas de cierre de este año, tanto en crecimiento como en inflación, como estabilidad relativa a la tasa de cambio, serán fácilmente alcanzables. Y para eso tenemos que trabajar todos. Sí. Hay una parte, ya en esta última parte de nuestro programa del día de hoy, del discurso del presidente, que no se ha destacado lo suficiente. Fue el gran sacrificio fiscal que se hizo en la segunda mitad del año 2010. Recordemos que el año 2010 comenzó con una política contracíclica donde había una expansión en el gasto público
financiada con recursos externos básicamente y con los ingresos externos naturalmente. Esta política contracíclica estaba apoyada por el Fondo Monetario y por otros organismos internacionales como parte de la estrategia internacional de los organismos internacionales y de los países desarrollados, que tenía la idea, y la tiene todavía, de aumentar la demanda a nivel internacional para que los productos que vienen de sus economías encuentren mercado. En esa misma estrategia estaba previsto que en la segunda mitad del año 2010 se desarrollara un programa contrario, es decir, un programa con restricciones en el gasto público para que fuera posible cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional en cuanto al porcentaje que debería terminar el resultado de las cuentas públicas. El presidente hizo mención de que en el último semestre del año se contrajo el gasto por 41.000 millones de pesos. Es fuerte, una suma importante. Es sumamente importante y hay que ver el sacrificio que representa para un Estado. Ustedes recordarán que también hubo que buscar recursos para el subsidio eléctrico, que se proyectó en una partida y después terminó como en 600 millones de dólares el año pasado, y hubo que sacrificar los presupuestos de varias de las entidades públicas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Como ese sacrificio se hizo y se pudo ajustar las finanzas públicas y hacerlas coherentes con una política monetaria que mantuviera la tasa de interés en los niveles en que se mantuvo, eso permitió el crecimiento de la cartera de crédito y las inversiones del sector privado a costos financieros bastante reducidos. Por eso hay que reconocer que ya la economía dominicana depende de lo que es el sector privado en cerca de un 80%. Y eso es positivo. Para generar la riqueza. O sea, que el Estado puede contraer sus gastos y eso no significa que nosotros vamos a experimentar una caída en el crecimiento. Por eso es que es tan importante esa coherencia, porque si no se hubiera hecho ese gran aporte en términos de reducción del gasto, entonces probablemente la política monetaria hubiera sido de otra índole, hubiera tenido que salir en defensa de la estabilidad de precios, generando con los instrumentos de la política monetaria efectos sobre la tasa de interés y sobre otras variables, y a lo mejor se hubiera producido un incremento en la tasa de interés que hubiera encarecido el financiamiento de las empresas del sector privado, y entonces ese crecimiento y ese aporte del sector privado, tanto en la generación de riqueza como en la generación de empleo, no se hubiera podido lograr y no hubiéramos tenido el desempeño que finalmente hemos tenido. Por eso yo siempre destaco que una de las virtudes de esta administración es precisamente poder mantener la estabilidad de precios, la confianza, la seguridad de la gente de que lo que se está haciendo en el campo tanto de la política monetaria como de la política fiscal tiene la credibilidad necesaria para que las inversiones y las actividades productivas del sector privado se puedan desarrollar, y aún más, Rosana, para que se reduzca, como ocurrió, ese nivel de riesgo país. Tenía que ser bajo un ambiente de esa naturaleza. Claro. Porque si el inversionista extranjero nota que el país está con una posición débil de reserva, que no hay una orientación clara de la política monetaria y de la política fiscal, se penaliza. Y que no hay un ambiente claro de hacia dónde se está caminando, simplemente te penaliza. Se llevan sus capitales, o sea que los capitales no solamente no vienen, sino que los que están aquí se van, y entonces tú tienes una gran presión sobre la tasa de cambio. Porque terminamos con una balanza global positiva. Porque entonces, ¿qué es lo que van a hacer los capitalistas? Bueno, vamos a buscar divisas en el mercado para llevarnos nuestros capitales, y entonces se genera una escasez de divisas que te da lugar a una presión sobre la tasa de cambio. Y esa confianza, Luis, es lo que permite que entren los capitales para financiar nuestro crecimiento. O sea, tenemos déficit en cuenta corriente, impactado mucho por el petróleo y una serie de aspectos, pero vienen los capitales por el lado financiero, por el lado de turismo, por el lado de la inversión, capaz de financiar ese crecimiento de la economía,
y además el hecho del ahorro interno que se ha producido y ahí el rol que están jugando también los fondos de pensiones, que ya tienen acumulado más de 120.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de un ahorro a largo plazo ya importante, ya de más de un 6% del PIB. Por eso es que yo digo, Rosana, que los dominicanos no solamente debemos reconocer ese esfuerzo en materia de coherencia de la política monetaria y fiscal y sus efectos, sino también exigirlo. Nosotros debemos exigírselo a las autoridades, que es lo más importante, porque claro, si nosotros estamos conscientes de que eso es importante, de que nosotros necesitamos una economía estable, bajo ningún concepto podemos nosotros apoyar un esquema, una política monetaria que no sea coherente con esa estabilidad de precios, porque eso es lo que necesita el sector privado. El sector privado hace su trabajo, pero la política pública tiene que crear las condiciones para poderlo hacer. Cuando eso falla, falló la economía, tenemos una crisis, viene desempleo, vienen altos precios y lo que eso genera es pobreza. Así es, y se acabó ya el tiempo y la verdad que mira, Luis, tenemos que decir que Agenda está cumpliendo 5 años. 5 años. Empezamos el 28 de febrero del 2006 y gracias a ustedes que nos han respaldado, a nuestros anunciantes, hoy podemos seguir poniendo un granito de arena en lo que es la edificación y la orientación económica nacional e internacional. Gracias por su apoyo. Sí, y a los amigos que siempre han venido aquí cada vez que lo hemos llamado para que sean parte de este programa. Parte del staff. Ellos pueden considerar parte de Agenda Económica. Nosotros siempre le agradecemos mucho el apoyo que nos dan y la forma tan espontánea como vienen aquí a discutir temas que son claves para la sociedad dominicana. Así es. Nos vemos en el próximo programa, Dios mediante.